El cepillado debe ser supervisado y si vemos que no se está realizando de forma correcta, corregirlo. Aunque se cepillan los dientes de forma independiente, es necesaria la supervisión, tanto en términos de frecuencia como de eficacia. La dureza del cepillado debe ser media, ni muy suave ni muy dura, para así arrastrar los restos de comida sin dañar las encías. La pasta debe ser fluorada y no inferior a 1000 partes por millón de flúor, y la cantidad dependerá de la edad, que puede variar desde tamaño de medio a un grano de arroz para los más pequeños a tamaño guisante. Si utilizamos una cantidad de pasta excesiva, se producirá mucha espuma, lo que dificultará el cepillado de forma considerable. Limpiaremos todas las caras de los dientes, fuera, por dentro, las superficies que se utilizan para masticar y por último la lengua. Cepillaremos los dientes con movimientos cortos, prestando especial atención a los márgenes de la encía. Se debe seguir un orden de cepillado para no olvidar ninguna zona y debemos tener en cuenta que un buen cepillado debe durar unos 3 minutos, tiempo que se puede ver aumentado dependiendo de las características de cada persona. No interrumpiremos el cepillado si sangran las encías, ya que el cúmulo de placa favorecerá más el sangrado. El cepillado no tiene por qué realizarse con agua, por el contrario, el hecho de no enjuagarse potencia su efecto. Cuando se tenga controlada una técnica de cepillado correcta, se pueden incorporar otros dispositivos que permiten eliminar los restos de comida de entre los dientes, como son la seda o el hilo dental. Para utilizarlos, simplemente hay que introducirlos en el espacio interdentario y desplazarlos suavemente hasta la encía, para que quede limpia esta zona a la que no pueda acceder el cepillo convencional. Lo pasamos por agua y lo introducimos en el siguiente espacio interdental. El uso de colutorios, aunque no es obligatorio, ayudan a reducir el riesgo de padecer caries y otras enfermedades orales. Si la persona no sabe enjuagarse, se pueden humedecer una gasa en el colutorio y pasarla por los dientes, e incluso hacer el último repaso con su propio cepillo después de empaparlo en el colutorio. Los depresores de madera resultan muy útiles para separar la lengua cuando ésta se interpone continuamente y desplaza el cepillo, dificultando así el cepillado dental. Debemos tener en cuenta que el cepillado siempre debe ser cuidadoso, evitando lastimar las zonas blandas como encía y mucosas. Cuando una persona presenta hipersensibilidad, podemos utilizar pasta con nitrato potásico para aliviar así la sensibilidad dental.